Muy buenas, ¿qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Hoy les voy a presentar una gráfica de Intel, la Intel Arc A380. La primera gráfica de Intel, pues de mucho tiempo. Y la verdad, pues estoy emocionado y contento, así que para no hacer tanto rollo, vamos a empezar ya de una vez. Antes que nada, pues te voy a dejar en pantalla la configuración de mi PC. Un par de notitas antes. Primero que nada, esta gráfica es para 1080p gráficos medios. Pero me valió queso y hice las pruebas en gráficos altos. Y los resultados, papá. Son la verdad que buenos. Esto es debido a que con el paso del tiempo, pues los drivers han estado mejorando. Y los resultados que tenemos ahorita son bastante buenos. Recordándoles que mi procesador es de generación 11 de Intel. La generación 11 hacia atrás en gaming va mejor en Windows 10. Yo las pruebas las hice en Windows 11. Así que si tienes generación 11 hacia atrás, recuerda Windows 10. Ahora, si tienes generación 12 hacia adelante, con DDR5 va mejor con Windows 11. Así que si tienes este tipo de equipos de DDR5, Windows 11, vas a obtener todavía un mejor rendimiento que el que te voy a mostrar aquí. Entonces, ya sin hacer tanto rollo, vamos ya con la gráfica. Primero que nada, rasterizado. Que rasterizado es el sombreado común en 1080p. Ahí lo tienes. Minecraft Legends, si quieres jugar este nuevo y gran juego, 85 cuadros, gráficos en alto. Recordando que ciertos juegos, pues la opción alta es lo máximo y no lo ultra. Tenemos Hi-Fi Rush, 102 cuadros, Fortnite con gráficos competitivos, que vendría siendo los preajustes en bajo, pero con texturas en media, en Direct 12 obviamente. 138 cuadros, Valorant con gráficos en alto, que es lo máximo. 178, Forza Horizon 5, 77, Hitman 3, 60 cuadros. Madre mía, en alto. Recordando que esta gráfica es para gráficos medios, que los drivers la ha ido bastante bien. Ahora, veamos también los frame times, que esta gráfica pues... bueno, no solamente esta, sino toda la generación de Intel ha tenido ciertos problemitas con los frame times. Y pues ahí los tienes en pantalla. Los frame times máximos, pues sí vemos que en un cierto momento pues sí dio un pico bastante alto. Pero si vemos los promedios, 12 en Minecraft Legends, en Hi-Fi Rush 13, en Fortnite 7, en Valorant 5, Forza Horizon 5 13, Hitman 3 17 el promedio. Ay, Dios mío, o sea, ya arreglaron los frame times y van bastante bien. Ahora vamos con algo más interesante. El reconstructor de cuadros de Intel, XeSS. Recordando, según la página de Ghostwire, la A380 es lo mínimo, es lo que se recomienda para 720p, 30 cuadros, con los gráficos al mínimo. Mira esto. Gráficos en alto o cinemático, que son básicamente los gráficos en ultra en este juego, con XeSS en calidad, 61 cuadros, padre. 61 cuadros. Cuando este juego con esta gráfica era para 720p 30 gráficos mínimo. Dime si no los drivers maduraron bastante bien. Dime si no. Forza Horizon 5, este detalle, este juego es bastante peculiar. Porque si hacemos la comparativa, sin XeSS el rendimiento es exactamente igual. Y ahorita van a ver otro caso bastante más raro todavía con este juego. Con la siguiente gráfica que les voy a mostrar. Este juego bastante raro. Con XeSS probé, de hecho ahí lo pueden ver. Gráficos altos, XeSS en rendimiento. Ponía yo el rendimiento, podía yo el XeSS en calidad, le ponía en equilibrado, le bajaba rendimiento y los FPS iban exactamente igual, daba exactamente el mismo rendimiento. No sé qué pasa con este juego, pero XeSS no le está ayudando y no es el problema de XeSS, ahorita van a ver por qué.
Pero bueno, pasando al siguiente juego, Hitman 3 con XeSS. En calidad tenemos 78 cuadros, pasamos de 60 a 78, una locura. Esto en calidad, ¿eh? Recordemos que le podemos bajar y tener todavía más cuadros. Hi-Fi Rush, es que este juego está muy bien optimizado y no ocupa XeSS, pero ahí lo tienes por si lo quieres. 126 cuadros por segundo en Hi-Fi Rush con XeSS en calidad, papá, en calidad. Ahora, si vemos los frame times con estos juegos, podemos ver ahí pues los frame times máximos que están bastante feos en Ghostwire y en Hi-Fi Rush, pero en el promedio podemos ver ya los frame times bastante bien. 16 en el Ghostwire, en Forza Horizon 5.13, en Hitman 3.13, en Hi-Fi Rush 8. O sea, tenemos ya un control de frame times bastante buenos, bastante ya aceptables, los cuales pues son básicamente bastante disfrutables ya los juegos, incluso de manera competitiva. Vayamos a algo ultra interesante, que desafortunadamente esto es lo más interesante, y esta gráfica, como es de gama de entrada, pues se nota que aquí ya pues le falla bastante, no está hecha para lo más interesante, que es lo que pues lo que duele, ¿no? Que para lo interesante no está hecha, que es para Ray Tracing y XeSS. O bueno, no, una técnica de transporte de luz más el reconstructor de cuadros, de imagen, perdón. En Hitman 3, con los gráficos en alto, XeSS en calidad, con Ray Tracing, podemos ver unos horribles 36 cuadros por segundo. En Ghostwire podemos ver unos lamentables 41 y Forza Horizon 5 76. Ahí está lo que les decía anteriormente. Sin XeSS, sin Ray Tracing, da exactamente el mismo rendimiento. Le activas XeSS, el mismo rendimiento. Le activas Ray Tracing y el mismo rendimiento. No sé qué está pasando. De hecho, ahí abajo le puse no, XeSS en rendimiento, pero era exactamente lo mismo si ponía yo XeSS en calidad, en equilibrado, o sea, era lo mismo. El rendimiento no cambiaba en lo absoluto. En donde sí cambiaba era cuando ponía de Ray Tracing en alto en ultra. Ahí sí que había un bajón de rendimiento, no mucho, pero sí que lo había. No entiendo yo este juego. No entiendo qué está pasando, por qué no está funcionando bien con las tecnologías. Pero lo bueno es que pues puedes disfrutar de esos bonitos reflejos de Ray Tracing. Así que, oye, qué raro, pero qué bueno, ¿no? Que no me afecta el rendimiento. Y si vemos los frame times, en Hitman 3 tenemos 28 de media, en Ghostwire 24 y en Forza Horizon 5 pues ya hasta 13, ¿no? Pero recordando que esto es con Ray Tracing y XeSS, que pues no jala bien. O sea, esta gráfica tiene Ray Tracing, pero como podemos ver no está hecha para ello, que es lo más interesante desafortunadamente, y no está funcionando bien para ello. En cuestiones de trabajo, renderizar este video hasta este punto en DaVinci Resolve con el procesador me costó 7 minutos con 32 segundos. Con la tarjeta gráfica, con AV1, se reduce a 2 minutos con 36 segundos. Otros dos detalles ya para terminar es uno, tenemos Stable Diffusion soportado por hardware con las gráficas de Intel en GIMP. Así que pues si saben usarlo, ahí lo tienen. Y si no, pues los que quieran un tutorial de cómo usar Stable Diffusion, me lo pueden decir en los comentarios y pues yo les preparo ese tutorial. Y podemos hacer con las gráficas de Intel cosas con la cámara, como por ejemplo pues esto que están viendo en este momento, que como pueden ver el fondo está difuminado. O si quieren también lo podemos simplemente quitar
Bueno, quitar y poner una imagen. O simplemente desaparecerlo. Pero, ay, por cierto, que podemos combinar, por ejemplo, tener una imagen de fondo. Ah, mira, y esto es nuevo, o sea, acaba de salir en la última versión del driver. Puedo cambiarle la temperatura. Tenemos, ahí está, el autoframe, que hace un pequeño zoom y si yo me muevo, me sigue. Es más, vamos a removerlo. Espérate, vamos a quitarlo, los efectos de fondo, pero si se dan cuenta, me sigue. Pero igual lo pueden combinar, como he dicho antes. Removerlo o simplemente el fondo así. Tenemos pues estas tecnologías las cuales pues gracias a la gráfica de Intel podemos hacer, modificar. Podemos el nivel de blur, el nivel de enfoque lo podemos modificar de 1% hasta 100%. A mí me gusta más así, 1%. Y pues nada, espero que les haya gustado. Como he dicho antes, si quieren un tutorial de Stable Diffusion, me lo dicen. Y díganme qué les pareció este producto. A mí la verdad es que me encantó. Vuelvo a repetir, era para gráficos medios. Vieron esos increíbles FPS en gráficos altos. Dime cómo no querer esta gráfica. Gran inicio por Intel, porque este rendimiento es increíble. Sobre todo porque es su primera generación después de muchos años. Así que, bien hecho. Aplausos y ojalá y que sigan así. Nos vemos hasta la que sigue.